Universidad de San Carlos de Guatemala presenta Evolución de la escritura y la literatura hacia la era digital en el Internet. Inicio de la escritura. Los códigos de escritura inician en la Edad de Piedra desde hace 10.000 a 40.000 años. Son 32 trazos que se repiten una y otra vez en las paredes de cuevas de toda Europa. Es el código de escritura más antiguo del que se tiene registro, que consiste en registros simples, apenas líneas en zigzag, puntos, triángulos inacabados, cruces torcidas o lo que a simple vista podrían ser figuras geométricas desprolijas. De la piedra al papiro y al pergamino. La historia del papel se remonta a cerca de los inicios de la historia de la humanidad, cuando la transferencia de conocimientos de una generación a otra exigía la creación de algún tipo de medio de almacenamiento que pudiera crearse fácilmente, manipularse con sencillez y que se conservara durante mucho tiempo sin deteriorarse. El primer ejemplo conocido de documentos de papiro data de hace 4.500 años, un hallazgo arqueológico encontrado en 2012 en un yacimiento del antiguo puerto egipcio. Posteriormente se crea el pergamino, que era creado de piel de animal, que se preparaba para que pudiera ser utilizada fácilmente para escribir y crear documentos, libros, códices, manuscritos y notas. Del pergamino a los códices. La palabra códex de procedencia latina significa trozo de madera o tronco, y se utiliza para designar a un conjunto de láminas de cualquier material, unidas por el margen interno mediante anillas de metal o cordones de cuero, y resguardadas por unas tapas o cubiertas. El uso del códex aparece cuando el pergamino se generaliza durante los primeros tiempos del Imperio Romano, entre el siglo II y IV después de Cristo. Contiene información gráfica y textual, aunque los primeros códices fueron considerados inferiores y solo se utilizaron para ediciones baratas, blocs de notas y borradores, fueron abriéndose camino y se convirtieron en un símbolo de divinidad por contener mensajes cristianos. Esto propició que se cuidara y se denotara de una estética importante hasta convertirlos en libros objeto inaccesible. De los códices a los códices miniados. Los códices miniados eran libros manuscritos e ilustrados que se elaboraban en los scriptorium o talleres especializados de los monasterios, hechos de hojas de pergamino. Eran de gran tamaño, pesados y de difícil manejo. Los principales códices miniados fueron las Biblias, las crónicas de los reinados y recopilación de leyes, además de diversos libros litúrgicos. Independientemente del valor cultural o religioso de estos textos escritos en latín, lo más interesante de estos libros son los dibujos o ilustraciones de fuente colorido que se incluyen. Se les denominan miniados no por ser miniaturas, sino por el uso mínimo como pigmento para confeccionar los dibujos y las letras capitales. De los códices miniados a los libros impresos. La invención de la imprenta significó un cambio a nivel histórico, cultural e intelectual, una evolución de la mentalidad estancada en la Edad Media y un paso hacia la Edad Moderna y el Renacimiento. Gutenberg, conocido como el padre de la imprenta, la creó en 1440, de tipo movible y moderna, la más parecida a la actual en aquella época. De hecho, uno de sus trabajos más destacados es el conocido como la Biblia de 42 líneas, debido a que fue el primer libro impreso con tipografía móvil. Dio paso a la impresión de cientos de copias de libros y documentos de todo tipo. Literatura. La palabra literatura proviene del latín litera, término para letra, común en vocablos como literator, que correspondía al maestro de las escuelas, encargado de la alfabetización. Sin embargo, la noción de literatura en la antigüedad se conocía como poesía u oratoria, dado que los inicios mismos de la literatura son, paradójicamente, previos a la invención de la escritura. Por otro lado, los primeros textos escritos no fueron precisamente literarios. La tradición literaria occidental tiene su inicio formal en la Grecia clásica, con la transcripción de los textos épicos atribuidos a Homero en el siglo VIII a.C.
Recién en el siglo XV, el arte poético hizo eco de las transformaciones propias de la llegada del humanismo y proliferó en muy distintas vertientes. En este periodo destaca la literatura del barroco, especialmente en España, cuyo máximo representante es Miguel de Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha, obra que dio nacimiento al género de la novela moderna. También fue importante la literatura isabelina con la dramaturgia de William Shakespeare, central en la tradición de Occidente hasta hoy. La literatura es una de las grandes formas de expresión artística de todos los tiempos, cuyo material de trabajo es uno de los más característicos de la humanidad que hay. El lenguaje. A lo largo de su vasta y compleja historia, la literatura no solo ha experimentado en sus formas expresivas, sino también se ha hecho eco de los cambios profundos en la cultura y la forma de pensar del ser humano, convirtiéndose en un poderoso espejo de la época. Aquello que en época se entendía como literatura puede cambiar en la siguiente, incorporando o perdiendo textos a lo que se considera canónico. Esta es la razón por la cual muchos textos escritos originalmente como textos científicos o religiosos se tienen hoy por literatura. La literatura suele clasificarse más bien conforme a su época de producción. Las literaturas antiguas, literaturas clásicas, literaturas modernas, literatura vanguardista, literatura mística, literatura romántica, literatura de ciencia ficción, literatura erótica, literatura realista, literatura fantástica, literatura oral. Una clasificación de los tipos de literatura son la poesía, la narrativa, el cuento, la novela, la crónica, la dramaturgia y el ensayo. Literatura en la era digital. El impacto tecnológico digital está siendo trascendental para la cultura del siglo XXI y deja en ella algunas huellas que están cambiando los usos heredados, la adaptación de los textos literarios a las nuevas formas tecnológicas digitales y la creación de textos compuestos para ser vistos en pantalla parecen estar proporcionando una ocasión excelente para reflexionar sobre las nuevas formas del discurso digital. Digitalizar las obras literarias es un ejercicio de memoria histórica colectiva. Gobiernos, instituciones públicas y privadas, grupos de investigación regionales, nacionales e internacionales, asociaciones culturales e individuos particulares están haciendo enormes esfuerzos económicos y personales para digitalizar fondos literarios pertenecientes a bibliotecas públicas o a colecciones privadas. Hay que diferenciar entre la literatura en formato digital y la ludología, que surge en el siglo XXI para teorizar sobre videojuegos, muchos de los cuales provienen de la literatura. La primera referencia histórica a un sistema de hipertexto viene de Vannevar Bush, quien en 1945 escribió su célebre artículo As We Might Think, y Ted Nelson fue el primero en utilizar la palabra hipertexto en 1965 para definir el material digital interconectado. Hoy estamos más convencidos que nunca de que las literaturas del futuro serán hipertextuales o no serán. El soporte electrónico no es en sí garantía de innovación histórica, literaria, crítica o didáctica, lo sabemos. De hecho, hay demasiadas páginas digitales que solo son eso, digitalización de contenidos. Eso no basta. La novedad estará en el modelo conceptual con el que hagamos funcionar los recursos y los materiales y en el sistema cognitivo que pretendamos activar. El filólogo, el humanista, el comparatista, el creador debe habitar en el espacio virtual, pensar en él y con él. Estamos al comienzo de esta transformación. Sabemos quiénes son los pioneros, pero aún nos hace falta la creación de modelos firmes en todos los ámbitos. El sistema literario se está viendo poderosamente afectado en 4 ámbitos: el uso del soporte informático para preservar y editar textos literarios, el desarrollo de la literatura digital multimedia, los nuevos postulados de la literatura que abren nuevas formas de literatura y la necesidad de que la didáctica de la literatura encamine sus planteamientos hacia metodologías que promuevan la docencia por medios digitales. Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Ciencias de la Comunicación presentaron Evolución de la escritura y la literatura hacia la era digital en el Internet.